Cuanto antes te equivocas y más barato te salgan esos fallos, más vas a aprender por el camino y es la mejor formación que vas a tener como entrenador emprendedor. Tienes que saber en todo momento a quién te vas a dirigir. Tienes que centrarte en un público en concreto y saber qué problema le vas a solucionar. Ese tiempo y ese dinero que vas a invertir en ti es una inversión en crecimiento. Al momento en que tú dejas ese gimnasio, la realidad es que la gente se olvida de ti, sigue yendo a ese gimnasio, y si te piensas que tú por cambiar de gimnasio la gente se va a mover hacia donde estás tú, seguramente estás muy equivocado. Son unas horas que estás invirtiendo en tu proyecto. Tienes que crear ese contenido concreto que llame la atención de tu cliente potencial. Muy buenas y bienvenido a un nuevo podcast de Entrenador Emprendedor, un espacio en el que vamos a compartir muchísimos puntos diferentes que te pueden interesar muchísimo si actualmente eres entrenador o entrenadora y quieres empezar en el mundo online. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes mitos que nos encontramos siempre cuando hablamos de entrenador, entrenadora online. Pero antes de nada, creo que es un punto muy interesante, Sergi, que nos podamos presentar y puedan saber un poco quiénes somos. Sí, somos Marc Cuenca y Sergi Sáez y hoy en día ya tenemos, digamos, un negocio online de entrenamiento, tenemos incluso trabajadores, somos un equipo de 7 personas, pero no siempre ha sido así. Nosotros empezamos donde seguramente te puedas encontrar tú, o no hace mucho estabas tú, que es recogiendo mancuernas en un gimnasio, así que podemos empatizar muchísimo con estos mitos porque al final aquí nosotros no tenemos la verdad absoluta ni nuestra intención es creernos superiores porque digamos que ya hemos pasado por estos mitos, sino empatizar y al final ser conscientes que no hace mucho nosotros también nos creíamos estas cosas de las que vamos a hablar. Correcto, al final el objetivo es empatizar contigo que nos estás escuchando. Seguramente hemos pasado por un punto en el que estés y ojo, que no es malo estar en un gimnasio recogiendo mancuernas, haciendo clases dirigidas. Está muy bien, lo hemos hecho muchos años y de hecho pues en parte también nos gustaba. Simplemente es hacerte ver que hay un camino alternativo que también puedes aprovechar, que no solamente es estar trabajando como entrenador o entrenador online, sino que también, presencial, sino que también hay el mundo online y que también es una opción que puedes al menos valorar. Vamos a por los diferentes mitos, tocaremos 4 puntos diferentes y vamos a empezar por uno que es muy común y es que, ostras, si emprendo de forma online y no me sale bien, va a ser una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, ¿no? Sí, ¿cuántas veces pues pensamos eso, ¿no? Que al final emprender online nos va a suponer una inversión económica, una inversión de tiempo y que no va a valer para nada. Cuando la realidad es que lo más normal es que te equivoques mucho al principio, a nosotros nos ha pasado, y precisamente de todos esos fallos que vas a hacer vienen muchos aprendizajes, ¿no? Entonces es muy importante que tengas en cuenta que estos errores no son más que aprendizajes y que al final cuanto antes te equivocas y, digamos, más barato te salgan esos fallos, más vas a aprender por el camino y es la mejor formación que vas a tener como entrenador emprendedor. Total, y es que al final te lanzo la pregunta. Si te viene un posible cliente a nivel presencial en tu gimnasio y te dice no, es que yo no quiero volver a ponerme en forma porque lo he probado muchas veces, he hecho dietas, he entrenado y no lo he logrado. ¿Qué le vas a decir? Ostras, no lo pruebes más. Seguramente no le dirás que lo sigue intentando. Pues lo mismo con el mundo online. No es un mundo que sea súper sencillo, no es un mundo que empieces y ganes dinero al momento, pero sí que hay que seguir intentándolo siempre que, claro, tengas claro estos pasos que son los más importantes. Si quieres, Marc, explicamos alguno de nuestros fallos, porque hemos empezado aquí diciendo que ya tenemos una empresa, 7 trabajadores, pero por el camino, sin ir más lejos, yo mismo, como Sergi Sáez, de hecho nos conocíamos con Marc de haber estudiado juntos y digamos que cada uno siguió su camino laboral en el sector del entrenamiento, pero caminos distintos, y yo me acuerdo que coincidíamos en el gimnasio trabajando. Y en ese momento yo, por ejemplo, pues cuando empezaba todo esto de Instagram, que la mayoría de gente ni siquiera tenía Instagram aún, pues yo empecé con una página en la que compartía las típicas frases motivacionales sobre triatlón y pensaba que con eso me iba a hacer ya multimillonario, que me iban a empezar a contactar todas las marcas y nada más lejos de la realidad, porque además en ese momento pues no se le daba mucha importancia.
Luego empecé haciendo, digamos, consejos así muy generales sobre entrenamiento de triatlón, sobre salud, sobre pérdida de grasa. Digamos que sin un foco claro, ya en una cuenta también personal de Instagram, pero lo dicho, al no dirigirme a un público específico, pues tampoco es como que acababa de coger tracción. Luego empecé de forma más específica a dirigirme a triatletas y ahí ya vi que sí que podía haber potencial. Pero ¿qué pasa? ¡Pum! Llega la pandemia, los triatletas se quedan sin competiciones y digamos que otro fracaso. Pero que al final son fracasos que cada uno, como ves, se puede convertir en un aprendizaje y que es lo que luego pues, nos llevó al unirme con Marc a crear Transfórmate la Vida, que bueno, es nuestro gimnasio online que tenemos a día de hoy que funciona mucho mejor que todo esto que te he contado. Y tú también, pues... tuviste tus fracasos por el camino, ¿no? Todos hemos tenido fracasos y al final, igual cuando has empezado como trabajador, ¿no? Como entrenador que estás en un gimnasio, has empezado y como tratabas al principio al cliente, seguramente no es lo mismo que ahora, y como te comunicabas al principio cuando entraste en el gimnasio, no es lo mismo que ahora. En este proceso has crecido. Lo mismo te va a pasar en el mundo digital. Cuando entres en el mundo digital, tu servicio tiene que mejorar, tienes que llegar a personas y todo esto va a hacer que te vuelvas en un mejor entrenador online. Dicho esto, pues hablamos de crecimiento a nivel profesional, crecimiento a nivel personal, en el camino te comunicas mejor, sabes vender mejor, te vuelves más productivo, donde antes entraba un cliente en tu gimnasio y le dejabas escapar porque no sabías cómo cerrar ese entrenamiento personal, pues ahora que seguramente ya tendrás tus técnicas para poderlo hacer, lo mismo pasa en el mundo digital. Al final podemos hablar que el único tiempo y dinero que vas a perder es aquello que no estás aprovechando cuando estás emprendiendo, aquello que cuando sales del gimnasio buscas solamente el ocio y ya está, ojo, que el ocio es importante, pero cuando buscas solamente el ocio y ya está, no vas a poder emprender un proyecto, es la realidad, así que te invitamos a que des ese paso. Sí, y además piensa que ese tiempo y ese dinero que vas a invertir en ti es, como decía Marc, una inversión en crecimiento. Al final, pues no vas a dejar de aprender sobre comunicación, sobre ventas, incluso cómo ser más productivo mientras estás haciendo tu proyecto. No es lo mismo que si dedicas, por ejemplo, ese tiempo o ese dinero a hacer una formación o algo que te han dicho desde el gimnasio en el que estás trabajando que tienes que hacer para tomar una función concreta en ese gimnasio y que a ti no te interesa para nada. Eso, desde mi punto de vista al menos, sí que es una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo porque estás siguiendo como un camino que tú, dentro de ti, sabes que no es lo que quieres. En cambio, si tú cuando llegas a casa, pues te dedicas ese tiempo y ese dinero a formarte para emprender tu propio proyecto sobre aquel tema que te interesa, eso sí que es una buena inversión tanto de tiempo como de dinero. Y con esto lanzamos con el siguiente mito, y es que mucha gente piensa que, ostras, yo no puedo emprender de forma digital porque me hace falta mucho tiempo y estoy en un gimnasio 8 horas al día, hago clases dirigidas, acabo muy cansado. ¿Cómo voy a emprender un negocio si yo cuando salgo del gimnasio lo que quiero ya es desconectar? Primero de todo, quiero decirte que en el momento en que estás emprendiendo, ya no estás trabajando para otra persona, sino que estás trabajando para tu proyecto y para ti. Eso de entrada te da una energía y una fuerza que cuando trabajas para otra persona, la realidad es que no te lo da. Yo, por ejemplo, me acuerdo tener que levantarme a las 6 de la mañana antes de ir a la universidad para ir a hacer una clase de spinning de 45 minutos y luego enlazar con la universidad. Y me levantaba pensando, ¿qué estoy haciendo? Si no me gusta ni el spinning y no me gusta ni tener que levantarme pronto, ¿por qué estoy yendo ahí? Y ojo, que al final entiendo que lo tengas que hacer porque es un dinero que te permite pagar tus cosas, que te permite vivir, pagar tu formación, todo lo que sea, pero es importantísimo también que tengas en mente que hay un camino paralelo, que por supuesto no es dejar el trabajo, sino que es simplemente poderlo empezar y que ese tiempo no tiene que ser gigante y es un tiempo dedicado a tu negocio y a ti. Sí, correcto. Además, piensa que sí, vas a tener que dedicarle muchas horas a tu proyecto, tiene que ser así para que al final funcione, requiere de un gran esfuerzo, sobre todo en lo que sería una etapa inicial, pero como decía Marc, son unas horas que estás invirtiendo en tu proyecto y que eso ya te va a quedar para ti en forma de aprendizaje, en forma de personas que te van a conocer, por ejemplo, cuando creas contenido para redes sociales. En cambio, cuando estás dedicando ese tiempo a una empresa, lo que estás haciendo es que esa empresa mejore. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un gimnasio, haciendo muchas actividades dirigidas, digamos que haciendo que los clientes que van a ese gimnasio estén satisfechos,
¿qué va a pasar? Que esos clientes lo que van a hacer es ir más a ese gimnasio y se van a quedar a ese gimnasio a largo plazo. Entonces, lo que estás haciendo realmente es dedicarle tiempo a una empresa, no le estás dedicando tiempo a tu marca personal, y por eso mismo creemos que dedicarle muchas horas es normal, pero mejor hacerlo en algo que te vayas a quedar para ti. Y que una cosa que nos ha pasado a los dos es que en el gimnasio en el que trabajamos, tú has trabajado en diferentes gimnasios y yo he trabajado solamente en uno, la gente estaba muy contenta con nosotros, no porque lo digamos, sino porque al final iban a las clases, te lo hacían manifestar, pero el momento en que tú dejas ese gimnasio, sí, la gente dice si vas a volver, si no vas a volver, pero la realidad es que la gente se olvida de ti, sigue yendo a ese gimnasio, y si te piensas que tú por cambiar de gimnasio, a no ser que esté al lado del otro, la gente se va a mover hacia donde estás tú, seguramente estás muy equivocado. Entonces, ¿qué ventajas te da trabajar en el mundo online? Que directamente puedes conectar con el cliente. Y ojo, no es o presencial online. De hecho, te invitamos a que cuando empieces a emprender un negocio o una idea, para nada dejes tu trabajo. De hecho, sería un error gravísimo. Simplemente es, ostras, estoy en mi trabajo, me gano un dinero, quiero algo más. No es, lo dejo por completo, me tiro a la piscina, porque al final te vas a quedar sin nada y lo más probable es que cuando empieces a emprender no ganes dinero de un día para el otro. Entonces te invitamos a que inviertas ese tiempo extra si de verdad quieres diferenciarte. Si, ojo, si tú con tu vida actual, trabajando esas horas en el gimnasio, estás contento y quieres seguir así, está fenomenal y no es mejor ni tu opción ni la nuestra del mundo digital. En las dos hay cabida, y te invitamos también a que cuando empieces el camino lo puedas compaginar. Sí, y es muy importante que sepas que puedes emprender en paralelo, como te comentaba Marc, dedicándole una parte de tu día. Mira, te voy a explicar cómo empecé yo mismo. Como te he dicho antes, una de las cosas que hice fue empezar a entrenar a triatletas. ¿Y cuándo lo hice? Pues un año que me fui a estudiar al extranjero, un máster, y a trabajar allí, en el Reino Unido. Mientras trabajaba por las mañanas en el gimnasio, me di cuenta que las tardes, que por cierto, en el Reino Unido llueve todo el día y no es tan divertido como aquí, que puedes salir y hacer planes, estaba encerrado en mi casa y tenía mucho tiempo libre. Entonces, ¿qué hacía? Pues esas horas empezaba a hacer mis planificaciones online, empezaba a crear contenido para Instagram específico para ese público que eran triatletas, y entonces empezaron a llegar a mí triatletas que querían que les entrenara online. ¿Y de qué me di cuenta? Pues que llegó un punto que cobraba prácticamente lo mismo con lo que hacía esas tardes llevando a triatletas que con lo que hacía por las mañanas, teniéndome que desplazarme al gimnasio. Además iba en bicicleta y cada día llovía, era horroroso. Entonces lo hice paralelamente, y luego ya cuando llegué a una cierta cantidad económica y ya volviendo aquí a España, entonces empecé únicamente con la parte online. Pero primero fue algo en paralelo y es la mejor manera de emprender sin riesgo. Totalmente. Y otro punto que dices, ostras, vale, yo ahora estoy trabajando, hasta aquí viene el mundo presencial, me gustaría empezar en el mundo digital, pero no me conoce nadie, no tengo seguidores, la gente que se dedica a esto tiene mucha gente que le va detrás, por eso se gana muy bien la vida. ¿Qué le diría Sergi a esa persona que dice, ostras, es que no me lanzo porque es que a mí me siguen mis amigos, mis amigas, mi familia, y ya está, ¿qué van a pensar? ¿Cómo voy a ganar dinero con eso? ¿Qué les podríamos decir? Pues que realmente no necesitas ser súper famoso ni ser la persona con más seguidores para empezar ya a tener clientes. Es más, los primeros clientes con los que empezamos nosotros el proyecto de Transfórmate la Vida fue gente que nos conocía de nuestro entorno. Si quieres, Marc, pues cuento un poco la historia. Sí, básicamente al final es la gente que ya te conoce, la gente que ya sabe de ti, y no la gente que aún te tiene que conocer desconocida, no, la que tienes que hacer que es simplemente que sean conscientes que te empiezas a dedicar al mundo online, y cojo, igual tienes un amigo, una amiga que os conocéis, sois relativamente cercanos y está en otro gimnasio y dices, ostras, estoy empezando a hacer planificaciones a nivel digital y dando en entrenamiento, en alimentación. Ostras, ¿qué te parece si te cuento un poco más sobre los servicios, de cómo ayudo a las personas tal? Y a partir de aquí tú puedes seguir trabajando en tu gimnasio y empezar a tener tus clientes a nivel online, que los primeros van a ser tu gente cercana, y es más, es importante que sea así porque también podrás ver cómo puedes ir mejorando tu servicio. Claro, y lo más importante siempre es la calidad de los seguidores y la cantidad. Esto es algo esencial al principio, pero que nunca tienes que olvidar. Para nosotros, que en Transfórmate la Vida pues debemos tener unos 40.000 seguidores, realmente ese número no es lo que nos importa, porque te podemos asegurar, tenemos contactos en el sector, otros entrenadores online que tienen 3-4 veces más que nosotros de seguidores,
que incluso generan menos ingresos. ¿Por qué? Porque lo importante es que, aunque tengamos menos seguidores que ellos, estos seguidores son muy específicos de temas de los que hablamos y además, digamos que les podemos ayudar de forma muy específica. Estamos muy centrados en ellos, que en nuestro caso pues son mujeres con poco tiempo. Y al final, lo importante para que se dé esa calidad de seguidores, para que los seguidores que empiezan a seguirte sean personas que van a contratar tus servicios, es generar un contenido también específico para ellos, ¿no, Marc? Claro, tienes que saber en todo momento a quién te vas a dirigir. Si empiezas a compartir por redes sociales y quieres compartir un contenido que sea para todo el mundo, estás perdido o estás perdido, no tienes nada que hacer, porque actualmente habrá gente que tiene mucha más repercusión que tú y se dirige a todo el público. Tienes que centrarte en un público en concreto y saber qué problema le vas a solucionar. Por ejemplo, me voy a dedicar solamente a hombres que tienen alrededor de unos 50 años, que quieren ganar masa muscular y que no tienen tiempo para ir a un gimnasio y quieren hacerlo desde casa. Te centras en un público muy específico y aquí igual te vas a preguntar, ostras, pues si me centro en un público tan específico, pierdo a muchas personas que también podría ayudar. Ya, pero la realidad es que ¿cuántos hombres de 40, 50 años que entran desde casa puedes ayudar? Hay muchísimos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando des con la tecla con tu contenido, con ese hombre de 40 años, 50 que entra desde casa, cuando dé con tu contenido esta persona, te va a querer contratar a ti y no a otra que habla a públicos generales. Entonces tienes que crear ese contenido concreto que llame la atención de tu cliente potencial. Sin ir más lejos, nosotros con Transfórmate la Vida, cuando empezamos, Marc estaba de preparador físico en un equipo de primera división, a mí me iba bien con los triatletas, entonces íbamos como un poco a medio gas. Y la realidad es que con los primeros 200 seguidores que teníamos en Instagram, compartiendo contenido específico como el que acaba de decirte Marc, que tienes que hacer para un público específico, ya conseguimos nuestros primeros 20 clientes. Al final muchos de estos 20 clientes, igual que muchos de estos 200 seguidores, eran personas cercanas. Pero ¿qué más da? Porque son las personas que ya confían en ti. Entonces lo único que necesitan es ver que, además de que eres una persona de confianza, sabes de ese tema en concreto. Y ahí es cuando ya te contratan y ahí es cuando empiezas a generar ingresos con esos 20 primeros clientes. Que fíjate, es un 10% del número total de seguidores. ¿Qué pasará cuando tengas 2.000 seguidores? ¿Qué más da que no tengas 200.000? ¿Qué más da si esos 2.000 son de calidad y son realmente quien te va a pagar por tus servicios? Quiero ponerte un ejemplo muy concreto. Mi aparición en redes sociales fue de las primeras en cuanto al fitness en España. Y hablamos de que hoy estamos a 2023. Yo hace tranquilamente 9-10 años ya empecé a compartir por Instagram y fui de las primeras personas en el sector del fitness en compartir sobre entrenamiento y alimentación. Y al ser de las primeras personas, pues había mucha gente que me conocía. Tiene en ese momento 40.000 seguidores, que hoy en día no es nada, pero 8 años atrás 40.000 seguidores eran muchísimas personas. Mi capacidad de monetizar esas 40.000 personas era cero. Sí que tenía mis clientes, me pagaban por ello, pues no tenía claro qué servicio dar, no era un servicio de demasiada calidad. En conclusión, llegaban muchísimas personas, pero no sabía cómo monetizarlas, cómo atraerlas. Con Transfórmate la Vida, con 1.000 seguidores, ya estaba ganando más mensualmente que con mi marca personal de Marc Cuencafit, porque no sabía cómo gestionarlo. Sí, publicaba un contenido de fitness, de evolución de entrenamiento, de alimentación, de mi resultado físico, pero no sabía qué más podía ofrecer. Y aquí está la diferencia, que tengas claro cómo poder monetizar tus clientes a nivel digital. Total. Marc, ¿qué te parece si cerramos este podcast con uno de los mitos que seguramente más se repite como entrenadores? Y es el de que tienes que ser bueno con la informática. Entonces, como no se te da muy bien el tema de redes sociales, no tienes ni idea de cómo montarte una página web, de cómo ofrecer tu servicio de forma digital, es como que lo rechazas y te quedas con lo presencial, te quedas con estar en ese gimnasio encerrado. A nosotros nos ha pasado esto mismo. ¿Qué le dirías a esa persona que está en esa situación? Primero de todo, que le entendemos perfectamente, porque al final si has estudiado sobre entrenamiento o sobre alimentación, pues ya sea en el grado que has hecho medio, superior o cualquier formación que hayas podido realizar o en la misma carrera universitaria, ahí no te enseñan a cómo hacerlo y es normal que te cree rechazo porque no sabes cómo dominar pues el tema de un emprendimiento.
Y al final, pues es la realidad, tienes que formarte, tienes que aprender sobre ello, pero actualmente tenemos muchísimas aplicaciones gratuitas que te permiten poderlo enfocar y que no hace falta ser un experto o experta sobre informática para poder empezar a monetizar, crear una web de forma sencilla y tener una pasarela de pago para que te puedan cobrar por tus servicios. Nosotros no somos ingenieros informáticos, ni mucho menos, y la realidad es que aunque te hemos dicho que hoy tenemos un gimnasio online, que sí, que se ve todo muy bonito, que la persona entra, hace una clase, no empezamos por ahí. No empezamos por ahí ni es por donde se tiene que empezar si estás queriendo ser entrenador online. De hecho, es un paso que está mucho más avanzado el plantearte hacer un gimnasio virtual. Total, es algo que viene mucho más adelante y que incluso pues ya puedes invertir en alguien que te monte una plataforma de este estilo y que evidentemente tenga más conocimientos en informática. Porque lo primero que tienes que hacer es simplemente dar un servicio como el que darías de forma presencial, pero lo das a distancia, lo das detrás de una pantalla, básicamente. Y esto lo puedes hacer simplemente con los conocimientos que tú tienes como entrenador, porque hoy en día hay muchas aplicaciones que nos permiten hacer llegar pues, ese servicio a través del mundo online. Y al final solo necesitas ser bueno en eso en específico para realmente poder atraer a un público concreto y digamos que estén interesados en ese servicio que tú puedes darle. Claro, es tan sencillo como compartir un contenido por Instagram que llegue a las personas, que les capte la atención y al final cuando una persona te pregunte por tus servicios, proponer una videollamada, que puede ser por Zoom, por Google Meet, por cualquier aplicación gratuita, ahí le comentas tus servicios y directamente desde una plataforma como Stripe le puedes cobrar. Sí, Stripe es una plataforma que en 5 minutos puedes configurar un pago y luego tú le pasas ese enlace y ya está. Evidentemente son plataformas que si no has conocido nunca te puede chocar un poco, pero es normal y por eso a veces va bien tener la ayuda de alguien que ya haya recorrido ese camino para que te diga exactamente qué aplicaciones usar, pero es como todo, el primer día que entras a Instagram tampoco sabes cómo usarlo, el primer día que entras a Zoom tampoco sabes cómo usarlo, pero son aplicaciones que son muy fáciles de usar y que seguramente puedes usar sin ningún conocimiento informático. ¿Y qué te parece, Marc, si les dejamos aquí como un tip para que puedan introducirlo en su biografía de Instagram, de manera que cualquier persona que llegue ahí rápidamente sepa a qué se dedica? Sí, queremos siempre que en estos podcasts te lleves varias ideas, pero también que puedas llevarlo a la práctica, que puedas tomar acción. Así que te invitamos a que reflexiones, a que lo pongas en tu biografía de Instagram o a que le des una vuelta, pero que intentes aquí abajo rellenar la siguiente información. ¿Qué podrías poner en tu biografía de Instagram? Por ejemplo, ayudo a, y aquí pones tu cliente ideal, que quiere, y aquí poner su objetivo, y a través de, y pones la metodología que te diferencia para que lo puedan lograr. ¿Le damos un ejemplo? Sí, por ejemplo, nosotros en Transfórmate la Vida diríamos, ayudamos a mujeres con poco tiempo, sería nuestro cliente ideal, que quieren perder grasa y tonificar su cuerpo, sería su objetivo, a través de un entrenamiento desde casa y una alimentación flexible, que es la metodología que nos hace diferentes a nosotros. Y con esta información acabamos el podcast. Espero que estos 4 mitos te hayan ayudado, que el podcast también te sirva para poder aprender. Te leemos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en próximos. Nos vemos en el próximo podcast.